Bueno, vamos a hablar de algo que es muy importante, es un tema muy interesante para las personas que nos están viendo en este segmento en la mañana, Camilo, porque son generalmente padres de familia. Es verdad. Sí, nos preocupa mucho que el consumo de drogas, sobre todo en la población adolescente, está aumentando Sí. y no sabemos qué hacer, cómo reaccionar, cuáles son los síntomas, los señales, qué hacer en ese caso. Por eso llamamos a un especialista para que hablemos de este tema. Sí, porque siempre aparecen las dudas y tal vez uno no sabe si el castigo, la prohibición, los consejos, y por eso invitamos esta mañana, saludamos a Erika Rojas Espinosa, psicóloga especialista en desarrollo humano y gerente de Ebullición. Erika, bienvenida a Primera Hora y bueno, queremos empezando preguntarle cómo manejar una situación en caso de pronto de que yo descubra que mi hijo consume o tomarlo, digamos que con las manos en la masa, con el producto, descubrirlo en alguna situación difícil. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que hay que devolvernos un poco antes de ya encontrarlo. Creo que hay muchas señales de alerta que tenemos que empezar a tener en cuenta para que no sea algo así sorpresivo. Existen comportamientos que empiezan a dar luces de ese tema. Por ejemplo, el olor cambia. Entonces a veces su aliento cambia, el humor cambia, su ropa, su habitación y no es habitual. Entonces empezamos a decir hay algo que tal vez no está funcionando. Las cosas que siempre le llamaban la atención y que le apasionaban y que le gustan, ahora no quiere hacerlas. Entonces de pronto siempre le encantó jugar fútbol o le encantó verse con sus amigos y ya no quiere hacerlo. Empieza a llegar tarde sin ninguna explicación a todos los escenarios, a su casa, al colegio, a los eventos familiares. El círculo de amigos empieza a cambiar. Entonces ya las personas que siempre se veían ya no son. Y son otras personas con condiciones distintas que a ti te empieza como a sorprender. Puede pasar a hablar, por ejemplo, muy rápido o muy lento, dependiendo de lo que esté consumiendo. El nivel de energía cambia, a veces se ponen muy enérgicos y quieren hacer miles de cosas y tú lo ves que no se concentra, o a veces se ponen como absolutamente agotados que no se pueden mover. Los ojos los vemos muy rojos de manera frecuente y no obedece a que hayan estado, por ejemplo, estudiando mucho tiempo. Entonces empiezan a haber una cantidad de comportamientos que hace que podamos sospechar tal vez hay alguna situación que es importante observar. Es importante reconocer estos cambios físicos. Síntomas, bueno, aquí hay ya un tema que me parece que es el segundo tema después de observar detenidamente cuáles son las señales y es cómo abordarlo. Empieza, o los papás empiezan, los que empiezan a esculcarle y a investigar y a investigar y a investigar a sus hijos, los presionan, ellos se cierran más. Los que son directos y le hacen la pregunta directamente, o los que van al grano y de una vez le prohíben lo que sea, lo aíslan, lo regañan y lo castigan. ¿Cómo abordar este tema? Es varios elementos que es importante tener en cuenta. Número uno, yo no puedo tener una relación en este momento con mi hijo cuando me he mantenido distante y aparte. Los padres hablan con sus hijos muchas veces desde el interrogatorio. Y por eso es que a veces no es tan chévere hablar con los padres. Porque, ¿cómo te fue hoy? ¿Y qué hiciste? ¿Te dejaron tareas? ¿Y ya almorzaste? ¿Y qué almorzaste? ¿Y a qué hora llegas? Entonces, y lo hacemos así con muchos momentos en el día. Entonces, los hijos empiezan a cerrarse porque se sienten interrogados. Entonces, empiezan a acostar, bien, se almorcé, ya comí, no me acuerdo, no tengo ganas de hablar, hasta mañana. Ya te conté, ya te dije. Ya lo hablé. Entonces, ¿cómo lo abordaría uno si quiere Entonces, saber es importante que la conversación se vaya no como interrogatorio, sino como cuando hablamos con los amigos, de manera distinta. Cuando tú hablas con una persona cercana, él te pregunta, tú le cuentas y que también haga parte de tu vida, porque a veces la comunicación es unidireccional. Yo quiero saber todo de mi hijo, pero cuando él me pregunta, le digo, bien, papito, bien, me fue bien en el colegio. Pero nosotros tampoco le abrimos no le abrimos la posibilidad y que él vea también nosotros cómo estamos manejando la situación, a ver qué ocurre para poderlo manejar. Número dos, es importante mantener su intimidad y su privacidad. El ser invasivo, senil y esculcar y salir de pronto a decir yo estoy viendo, eso genera aún más resistencia de la persona porque se siente que es vulnerado, que no le estamos respetando su autonomía. En las conversaciones a veces con otros elementos yo puedo saberlo. Entonces, por ejemplo, a veces ellos cuentan y van dando luces. Dicen, imagínate que, no sé, Juanita empezó a consumir droga. Si tú haces el escándalo y dices, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? No se me junta más con esa niña, terrible. ¿Quién sabe qué papás tendrá? Pues él ya se está dando cuenta que tal vez esa conversación no la va a poder tener. Pero si te lo preguntas, bueno, ¿y eso cómo te hace sentir? No, me parece complicado. Bueno, ¿y cómo podemos ayudar a Juanita para que no se sienta así? ¿Crees que podríamos ayudarle de alguna manera?
ven, miremos, puedes hablar con ella, ven, démosle una red de apoyo, que no está sola. Si ese adolescente empieza a ver que mi familia no es motivo de escándalo, sino que podemos acompañarnos, seguramente la relación empieza a ser distinta. Y él, cuando empieza a tener situaciones de alerta, empieza a decirlo. Conozca a sus amigos, conozca a las personas que finalmente interactúa, acompáñelo, que él no se sienta completamente solo. No entre con el sermón a darle el consejo, sino pregúntele, decir, sé que estás en una situación, sé que podemos trabajarlo. Si tú quisieras saber qué haría yo, me consultas, yo acá estoy para ti. Y él va a buscar, él se va a acercar en algún momento y va a decir como, no sé cómo manejar. Cabeza fría para manejarlo, ¿no? No es nada fácil, pero sí muy importante eso, generar un ambiente sin tensiones y sin ese autoritarismo que tenemos muchos padres. Y finalmente, Erika, si quiere ayuda o no quiere ayuda, ¿qué hacer? Después de que yo ya me he acercado, todos los consumos, ningún comportamiento se da en el vacío. Es decir, yo no empiezo a consumir drogas porque sí, yo empiezo a consumir drogas porque se dan diferentes situaciones. Entonces es importante conocer la causa del consumo. Yo consumo porque quiero pertenecer a un grupo y de pronto en mi equipo las personas con las que permanezco, mi nueva manada lo hace. Lo hago porque de pronto tengo algún cambio muy serio en mi vida y no supe cómo manejarlo. De pronto me cambiaron de colegio, de pronto mis papás se separaron, de pronto me fui de barrio y no sé cómo manejarlo. O de pronto el consumo se está dando porque tengo un dolor psicológico muy fuerte, entonces terminé con una novia y estoy muerto de dolor, o no me fue bien en algo que estaba esperando, me iba a escribir al equipo de fútbol y finalmente no pasé y era lo que yo quería, o quiero llamar la atención, me estoy sintiendo sola. Entonces cuando yo detecto la causa, empiezo a trabajar primero la causa antes de llegar directamente al consumo. El consumo es solo una consecuencia que se da. Erika, para esas personas, porque el tiempo no nos alcanza para hablar mucho más, que la quieran contactar, redes sociales rápidamente para que puedan seguir hablando con usted. Nos pueden encontrar con @Ebullición Psico. La empresa se llama Ebullición, pero Ebullición Psico nos encuentran en todas las redes. Psico con P. Ebullición con B larga. Ahí está, en la pantalla. Psico con P antes de Psico. Bueno, muchas gracias, Erika, por todas estas, por estas señales y por darnos tanta información y recomendación. Gracias. Pausa entonces. 8:44 de la mañana, ya volvemos. Esto es Primera.